Dragon Ball Daima tuvo varios momentos épicos, como también ciertos detalles que no se resolvieron en la serie. Esto a su vez ha generado varias preguntas al respecto. Con la información disponible del manga y serie de Dragon Ball, así como de entrevistas al creador original, le daremos respuesta a esas preguntas de los momentos clave que tuvo la última serie creada por Akira Toriyama. La foto de V con Mr. Satan en los créditos finales de Dragon Ball Daima nos aclara el panorama de dónde se ubica esta historia, con las esferas del dragón convertidas en piedra después de pedir el deseo de borrar los malos recuerdos de las personas, y con la saga de Majin Buu durando solo un mes, nos indica que tanto Gohan y Videl aún están cursando en el colegio de la Estrella Naranja. De hecho, se podría decir que ambos estén en el último año, y por esa razón Gohan estuvo ausente en todo Dragon Ball Daima. Es importante mencionar, Dragon Ball Daima apenas si duró 10 días aproximadamente, por lo que si en este tiempo Gohan, además de estar estudiando todo el día, tenía un compromiso académico, es lógico que haya estado ausente durante los 10 días. Recordemos que él no participó en el torneo de Champa por un compromiso personal. Aquí vale la pena decir, en este punto de la historia, Goku no es tan cercano a Gohan en el sentido de requerirlo en alguna batalla, pues él sabe que la prioridad de su hijo no es volverse más poderoso como él, sino lograr ese sueño de ser un investigador, algo que en este periodo Goku no lo comprendía del todo, pero después de la saga del torneo pudo entender el enfoque principal de su hijo Gohan. El maestro Karin y seguramente Yajirobe fueron los personajes cercanos a Goku que no les afectó el deseo de Shenlong. La razón, si bien existe una amistad con el protagonista, en la saga de Majin Buu no hicieron ninguna aportación. La única participación de Karin fue decirle a Goku que tenía un mal presentimiento, y por increíble que parezca, ni Karin y Yajirobe aportaron energía para la Super Genkidama. No es la primera vez que Karin es apartado del grupo de los Guerreros Z. En la saga de vimos algo similar. A pesar de que esta saga fue donde más personajes participaron, estos dos fueron las grandes ausencias tanto en el desarrollo de la trama como en la fiesta de celebración por la derrota de Moro, una fiesta donde sí asistieron personajes de la talla como Dende y Mr. Popo, sobre todo este último, quien no suele bajar a la tierra. Rock Kaioshin es de los personajes de Dragon Ball Z que no aparecieron en Dragon Ball Daima, ni siquiera hicieron una mención de él cuando fue importante para la derrota de Majin Buu. En esta saga, él ayudó a liberar el poder oculto de Gohan, mencionó el poder de los pendientes y le dio la vida a Goku para que éste fuera a pelear a la Tierra, y sin embargo no tuvo cameos o mención en los diálogos de Kaioshin, lo que nos lleva a preguntar, ¿Rock Kaioshin contradice todo lo comentado en Dragon Ball Daima? La respuesta es un rotundo no. Él quizás sea uno de los primeros Lin que abandonó el reino demoníaco. La razón del por qué fue reemplazado de su puesto después de la fusión con la bruja, obtuvo grandes habilidades, pero cierto día tuvo una discusión con el Hakaishin y este lo encerró en la espada Z. El poder de Dabura antes de la marca Majin estaba por debajo de Cell Perfecto. Por esta razón, cuando retó al Tamagami número 3, no pudo derrotarlo. De haberse enfrentado con sus nuevos poderes contra el Tamagami, seguramente lo hubiera derrotado sin dificultad. Si un Goku Super Saiyajin 2 lo pudo derrotar sin problema, y sumando que no tenía toda su fuerza disponible, el Dabura de la saga de Majin Buu seguramente se hubiera llevado la victoria, al menos contra este Tamagami, pues con el número 2 y 1 no correría con la misma suerte, ya que estos se encuentran en un nivel superior. De haberse colocado el tercer ojo en lugar de robarlo, no solo hubiera superado a los Tamagami, también podía haber derrotado a Majin Buu. Sin embargo, como la marca Majin solo le despertó su poder oculto que tenía en ese momento, solo tuvo un ligero aumento de poder, un poder que lo colocaba muy por debajo de los personajes más fuertes del último arco argumental de Dragon Ball Z. En este sentido, Dabura se tuvo que conformar en quedarse en el paraíso por toda la eternidad. Según la información que se dio en la serie, Majin Buu provocó que varios habitantes abandonaran el reino demoníaco, entre ellos la raza de los Kaioshin. Sin embargo, esta información contradice toda la saga de Moro,
De acuerdo con Merus, hace 10 millones de años, Moro amenazó la vida del universo 7, devorando planetas y planetas a su paso, hasta que pudo ser detenido por el sagrado Kaiosama, quien tuvo que renunciar a su poder divino para poder sellarlo. Pero 5 años más tarde de la captura de Moro, apareció Majin Buu, un ser que antes se pensaba que ya existía desde tiempos inmemoriales, pero no. Majin Buu fue concebido en el reino demoníaco a cargo de la bruja Marva, un evento que evidentemente dio lugar después del ataque de Moro al universo 7. Recordemos que para este momento, donde Vividi le dijo a Marva que creara a Majin Buu, el rey demonio supremo ya le había ordenado a Raimus la creación de los universos, y varias razas ya habían optado por salir del mundo demoníaco. La aparición de Majin Buu solo impulsó a los Glin que faltaban, así como a otras especies que optaran por salir de este mundo. Por lo tanto, la cronología de los hechos sería de esta manera. De hecho, es posible que cuando pasó lo de Moro y Majin Buu, quien gobernaba el reino demoníaco, esté entre los 4 reyes anteriores. Una de las primeras revelaciones que dieron lugar a la discusión que hoy existe sobre el canon de la serie se dio en el capítulo 1, viniendo precisamente de Shin y Kibito. Ellos se pudieron separar porque en el interior de Majin Buu existe un gas que revierte el poder de los pendientes. Esta declaración contradice a Dragon Ball Super. En el contexto de ambas situaciones, la realidad no hay como tal una contradicción, porque en Daima no se habló de un límite de tiempo. De hecho, tanto Goku como el Kaioshin siguen pensando que los pendientes sí duran para siempre, pero con la ayuda de Majin Buu, la fusión se revierte. Para Dragon Ball Super fue cuando se dieron cuenta que en realidad los Potara solo duran 1 hora para aquellos que no son Kaioshin. Sin embargo, cuando hay uno de por medio, el efecto sí es permanente. Por lo tanto, ambas explicaciones se dan en contextos diferentes. Mientras que en Daima se detalla que el gas del cuerpo de Majin Buu sirve para deshacer una fusión permanente, en Dragon Ball Super se dice que el efecto de los pendientes solo dura 1 hora, incluso menos si sobrepasa su poder. Así pues, mientras que a Bellito se le puede atribuir cualquiera de los 2 métodos para separarse, a las fusiones permanentes como Kibito-Shin solo aplica el gas de Majin Buu. Después de que Glorio pidió el deseo de regresar a la normalidad a sus nuevos amigos, las esferas del dragón se esparcieron por el reino demoníaco, de modo que los Tamagami se quedaron sin propósito alguno, es decir, proteger las esferas del dragón. Una posible explicación del por qué pasó esto: las esferas se convirtieron en piedra, y una vez que recuperen su luz, estas regresarán con los Tamagami, o bien, cuando estén listas, cada Tamagami puede ir en busca de su respectiva esfera y esperar el momento de que aparezca otro retador. Aunque las esferas del dragón del mundo demoníaco pueden cumplir cualquier deseo, estas no son las más rotas de la serie. Ese título lo sigue conservando las del planeta Serial, donde además de que solamente son 2, cuando se pide un deseo, no se convierten en piedra. En otras palabras, con un radar de por medio se pueden tener deseos ilimitados, pues el dragón Torombo podrá cumplir cualquier deseo, incluso aquellos que están fuera de alcance para el dragón de la tierra. En los antiguos registros de los Namek, uno de ellos simpatizó con el espíritu de Yamoshi, de ahí el por qué Shenlong pudo contar la historia del Super Saiyajin Dios y cómo obtener esta transformación. Antes de la declaración de Goku, se hablaba de que la fase 4 tenía cierta relación con la silueta que apareció en la batalla de los dioses, y que el Namek que escribió de las hazañas de Yamoshi se trataba de Neva, y por esta razón le dio a Goku ese impulso necesario para que replicara lo que alguna vez Yamoshi hizo para defender su planeta. Al final, el Super Saiyajin 4 no tuvo un trasfondo como pasó en Dragon Ball GT o como la fase Dios en Dragon Ball Super. Simplemente el protagonista dijo que ya tenía acceso a esa transformación porque había entrenado bastante después de la batalla contra Majin Buu. Una verdadera lástima, porque este detalle pudo ser una buena conexión de las cosas: Neva, Yamoshi y la fase 4. Entre el Rey Demonio Supremo y Abura hay 4 reyes cuya identidad es desconocida. No obstante, 2 de ellos tienen cierto parecido a 2 villanos que hemos visto en la serie. Por ejemplo, este personaje se asemeja a Janemba. De hecho, este quizás sea el tipo que tenía una espada y que desafió al Tamagami 3 pero sin tener éxito.
Este otro, sin duda alguna, recuerda a Moro, aquel villano con un poder mágico que no parecía venir del universo 7. El que Moro tenga las orejas puntiagudas es posible que su origen esté en el reino demoníaco, porque, a decir verdad, es el villano junto a los Hita que tienen este rasgo distintivo de los habitantes de este mundo. Después de todo, Daima no podría relacionar a personajes de Dragon Ball Super, pues la saga de Moro, como la de Granola, se escribieron después del guión de Daima, así como por el conflicto legal que aún está vigente por los derechos de Dragon Ball. Así pues, esta situación es algo similar a lo que se vio en Super Hero, donde Vegeta solo mencionó a Jiren y a Broly como los rivales a superar. La mención de Raimus, el Super Majin que creó a todos los universos, abrió un debate en la comunidad. ¿Qué relación hay entre Raimus y Zenosama? Algunos han comentado que Raimus es el padre o abuelo del Rey del Todo. Sin embargo, lo más viable es que sea su contraparte. Mientras que Raimus es quien crea la vida de todo lo existente, Zenosama es quien se encarga de destruir todo lo que puede generar un desequilibrio. A decir verdad, el personaje de Raimus, en lugar de contradecir a Dragon Ball Super, llegó para solucionar un hueco argumental que había en la serie. Me explico, los superiores de los ángeles es Daishinkan, el de los dioses de la destrucción es Zenosama, el de los Namek es Arama, pero no había como tal un superior directo de los Kaioshin. Ahora con Raimus, las jerarquías divinas quedarían de esta manera, que, dicho sea de paso, ya tiene sentido el comentario que alguna vez Whis le dijo a Goku sobre que Daishinkan es parte de los 5 guerreros más poderosos de todos los universos. De acuerdo con el productor de Dragon Ball Daima, la transformación de Goku sí representó algo nuevo para el protagonista, y parte de todo fue por la ayuda de Neva, pues él le dio el poder que necesitaba para que Goku lograra la fase 4. Todo dio un giro inesperado en el capítulo final. Goku comentó que ya tenía acceso a la fase 4, pero no estaba 100% seguro si iba a funcionar. En este sentido se comprende que el Super Saiyajin 4 en efecto pertenece a los potenciadores del Super Saiyajin. De hecho, podría entrar el potenciador que alguna vez se dijo que tenía la fase 4 en Dragon Ball GT. El Super Saiyajin 4 multiplica por 10 al Super Saiyajin 3, luego de regenerarse del Kamehameha que le atravesó su cuerpo. Goma aparentemente superó a Goku, lo que nos indica que la fase 4 podría tener ese hipotético multiplicador. Todo habría sido diferente si la explicación de Goku hubiera estado enfocada a Neva, pues al parecer Neva solo le restauró su energía y con eso le fue suficiente a Goku para obtener la cuarta fase del Super Saiyajin. De Bills haber aparecido en Dragon Ball Daima, no solo hubiera superado fácilmente a Goma, también habría confirmado la conexión de ambas series, pero un punto en contra del Hakaishin, el reino demoníaco, no está dentro de su jurisdicción, por lo que no tendría permitido interferir en asuntos que no le corresponden. Recordemos que el mundo demoníaco no pertenece a ninguno de los universos. Sin embargo, ¿por qué si derrotó a Zamasu estando en el 10º universo? Cuando cierto mortal le da los motivos suficientes para actuar, cualquier Hakaishin puede destruirlo sin importar de qué universo provenga tal personaje, pero en el caso de Goma, Bills no puede ir al mundo demoníaco y destruir al rey solo porque sí. Igualmente, derrotarlo podría ocasionar algo contraproducente, ya que en automático se convertiría en el rey del mundo demoníaco, lo que llevaría a un desequilibrio en el 7º universo, al menos hasta que Zenosama asignara un nuevo dios de la destrucción. El comentario de Goku sobre que el Super Saiyajin 3 era su última transformación ha abierto un sinfín de cuestionamientos del por qué Goku no usó la fase 4 contra Bills. La respuesta más concreta, la batalla de los dioses en el manga, tiene 10 años que se creó, mientras que Daima, su guión se realizó 4 años después, es decir, en el 2019. Ahora, con los datos que se dieron en la serie, una de las opciones sería Goku le mintió a Bills y no quiso usar la fase 4. De hecho, la teoría de borrar la memoria sí era algo rara, pero le daba sentido a este momento de Dragon Ball Super. Aunque de haber usado el Super Saiyajin 4 contra Bills, el resultado hubiera sido el mismo. Incluso tampoco la situación hubiera cambiado con Vegeta si usaba la fase 3.
Al ser superado cuando Goma se regeneró del Kamehameha y con Piccolo sintiendo el ki de Goku, se puede deducir que la fase 4 no sería rival para la fase Dios. La razón, mientras que el cuarto nivel solo es un potenciador del Super Saiyajin, la fase Dios llevó a Goku a una escala totalmente diferente, de perder solo con 2 golpes contra Bills a mantener un breve enfrentamiento con el ser más poderoso del séptimo universo. Si somos objetivos, la fase 4 era innecesaria desde que se dijo el punto débil de Goma, es decir, si Goku y Vegeta hubieran peleado juntos en la fase 3, derrotaban sin problemas al rey del mundo demoníaco. Sin embargo, en este punto de la historia, ambos Saiyajin lejos estaban de hacer equipo. Todo cambió a partir del entrenamiento con Whis, pues se les vio haciendo equipo con rivales como Jiren, Broly, Gas y el todopoderoso Freezer. Si de información oficial se trata, Akira Toriyama declaró en varias ocasiones que la continuación oficial de su manga es Dragon Ball Super. Daima, por otra parte, si bien cuenta con la participación de Toriyama, colocarlo dentro del canon sería algo raro por las contradicciones que no se resolvieron en el capítulo final, aunque una opción del por qué no hubo la conexión entre Dragon Ball Super y Dragon Ball Daima puede estar allegado al problema legal. Con una historia alterna entre comillas, Akiyuyoku puede tener la libertad en incluir ideas que seguramente la editorial rechazaría de inmediato. Además, las aprobaciones de Akira Toriyama tenían un peso específico para que tal personaje alcanzara dicha transformación, que un villano regrese o simplemente crear una nueva historia. De hecho, si analizamos la situación, lo que Toriyama y Akiyuyoku crearon, solamente Super Hero fue tomado en cuenta para tener una saga en el manga de Dragon Ball Super.